octubre de 1945. Perón en el Día de la Lealtad. El hecho maldito de la Argentina para buena parte de la sociedad, pero epicentro no solo de nuestro país, de la historia política, sino en el mundo. Anoche, en el debate de Bolsonaro, el peronismo gobernando. La semana pasada, en la política española, en la interpelación al premier español, el peronismo como protagonista. Siempre se indica que el mal de la Argentina fueron los 70 años de peronismo desde el sector más reaccionario de la sociedad, siendo que el periodo que el peronismo y sus políticas estuvo efectivamente en el poder es mucho menos que ese tiempo, pero da la impresión que el debate que viene es deshacer cualquier estructura que el peronismo haya montado, incluso las que estaban bien. Hay que hacer desaparecer el peronismo. Bueno, ¿qué es hoy el peronismo? Le vamos a pedir al concejal y además filósofo Armando Chiappe que nos ayude a entenderlo. Buen día, Armando, con Florencia y Garza los saludamos. ¿Cómo va? Hola, Guillermo, buen día para vos, para el equipo. Bueno, muy feliz día para los compañeros que participan de esta identidad política y la verdad que es una ocasión muy feliz para hablar con vos y con el equipo de esta fecha tan significativa. A mí particularmente me quisiera resaltar dos elementos. Uno, por un lado, la sorpresa, digamos, de que una identidad política, digamos, como vos decís, ¿no?, a 70 años sigue produciendo efectos, sobre todo en los sectores reaccionarios, no solamente de Argentina, sino del mundo, un efecto revulsivo, ¿no? Lo cual indica la vitalidad, por un lado, del movimiento y la propuesta. Y por otro lado, mirando más para adentro, siempre es una ocasión, el 17 de octubre, para mirar sobre la propia historia del movimiento y para resaltar, ¿no?, la fidelidad, digamos, al acontecimiento histórico de ese fragmento que pusiste, ¿no? Eriza la piel de escuchar la plaza, digamos, cómo se movilizó, digamos, también, ¿no?, resaltando esa cuestión. El líder estaba preso. Hay que recordar que Perón en ese momento tenía 3 cargos: era el vicepresidente de la Nación, era secretario de Guerra, pero sobre todo en su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión había logrado una articulación, digamos, con los sectores obreros, la articulación de los sindicatos, y eso fue lo que ese pueblo fue a buscar cuando el propio gobierno sintió que Perón era una amenaza y lo puso preso. Fue a buscar a su líder, aquel al que los interpretaba, ¿no?, el que les daba voz. Por eso esas palabras tan fuertes, ¿no? Veo en esta plaza, veo en este movimiento el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, o de una nueva conciencia de los trabajadores. Realmente sentirnos que tenemos que estar en fidelidad con el acontecimiento, con la emergencia de algo que no estaba siendo contado, ¿no? Ese como me parece a mí, Armando, como primer elemento. El concepto de lealtad, ¿a quién es? ¿A Perón? ¿A las ideas? Porque el peronismo también ha pendulado y ha habido muchas traiciones al interior de la, sigue habiendo en el día a día. De hecho, uno de los problemas que tiene la alianza o la coalición gobernante es que no logran sintetizar un concepto de gobierno, sino que se traicionan incluso en algunas políticas. ¿El concepto de lealtad está devaluado? No, a mí me parece que bien vos lo indicás, ¿no? Lealtad es un significante, digamos, obviamente ligado a un nombre propio, ¿no?, que es el nombre de Perón. Pero al mismo tiempo es un significante que lleva adentro una serie de ideas, ¿no? O sea, o debería llevar una serie de ideas que están ligadas sobre todo a lo que nosotros denominamos las banderas, ¿no? La independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Ahora, ese significante en el transcurso de la historia es un significante en disputa, ¿no? Y yo lo digo dentro del propio movimiento, ¿no? O sea, pertenece al movimiento interpretar esas banderas en determinados contextos históricos que son siempre
procesos móviles, ¿no? No son procesos estáticos, o no son ideas, ¿viste?, como las ideas platónicas que son eternas, sino que en el ámbito de la política, de la historia, entran en espacios de disputa, y por eso a mí me parece que lealtad es sobre todo a un nombre propio, pero también a una serie de ideas que ese nombre propio porta, y que por sobre todo, porque también este término, este significante de la lealtad, es un poco bastardeado con la idea que por allí, digamos, los que no pertenecen a nuestra identidad política creen que por detrás está la cuestión de la obsecuencia o de la obediencia, y en realidad es un concepto disruptivo, porque lealtad también es una articulación de lo colectivo para transformarse en contrapoder, y esto a mí me parece muy importante, aun cuando nuestros gobiernos diferentes, ¿no?, gobiernos bajo el nombre del peronismo, han sido gobiernos, eso no ha significado que ha tenido el poder, sino que el poder muchas veces está afuera, y lo que los gobiernos peronistas tienen, digamos, como mandato histórico de tener, es ponerle, digamos, a ese campo del poder una serie de límites, o marcar la cancha para que efectivamente la distribución de la riqueza sea más justa. Me parece que eso es lo que en el fondo también se disputa en los distintos momentos históricos. Ahora, Armando, la lealtad, ¿es ser leal a un constructo de idea, a los principios que acaba de mencionar, o al que tiene el poder en su momento? Se lo cito con un ejemplo. Uno de los integrantes de la mesa chica del gobernador Schiaretti, González, ha dicho que si Schiaretti no es candidato a presidente, él va a hacer campaña por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Eso qué es? Bueno, yo lo voy a decir de una manera, digamos, clara. Voy a tratar, por supuesto que, me reitero un minuto, lealtad es, por supuesto, lealtad a una serie de ideas que están insertas en ese significante o en ese nombre propio, que básicamente lo que está aportando ese nombre propio es la idea de una idea de Estado, digamos, ¿no? De un Estado que es fuerte, de un Estado que se cimienta sobre grandes empresas empresas estatales, quiero decir, ¿no?, que cimientan el progreso argentino. Y pongo por caso YPF, que es una empresa por ahí fundada anterior al peronismo, pero que el peronismo se entronca con esa tradición nacional popular, o pongamos Astilleros Río Santiago, grandes empresas estatales que son las que apuntaran el desarrollo. Y esta idea es una idea, podríamos decir, no liberal. O sea que el nombre propio y la lealtad, digamos, que tenemos que tener al nombre propio y las ideas, es sobre todo contrapuesta a la idea liberal del Estado mínimo. No sé si soy claro respecto, digamos, al caso concreto que vos me estás poniendo. En la historia del peronismo, sabemos, digamos, lo que significa Perón, Evita. ¿Qué lugar ocupa Cristina Fernández de Kirchner en el peronismo? No, entiendo que es un nombre muy importante. Digamos, imagínate que ha llegado a la más alta magistratura, y no solo una vez, y que además hizo un espinel, digamos, por todo, digamos, el camino, digamos, ¿no?, de la militancia hasta ocupar los distintos lugares de representatividad sumamente importantes, digamos. Yo creo que más allá de los desacuerdos por ahí que adentro del mismo movimiento puedan suscitar alguna de sus posiciones, o digamos algunas cuestiones que le han tocado surcar, digamos, respecto de funcionarios que han tenido por allí un cuestionado paso, digamos, por la función pública de algún funcionario de ella. A mí me parece que ella le ocupa un lugar muy importante, muy relevante, y que por supuesto su nombre todavía suscita al interior del movimiento adhesiones muy fuertes e importantes, y que todavía me parece a mí tiene lugares para disputar. Finalmente estamos dialogando con el concejal Armando Chiappe.
filósofo, integrante del bloque de Hacemos por Córdoba, que no tiene el nombre de peronismo, sino de Hacemos por Córdoba, porque da la sensación que para algunos sectores, sobre todo en Córdoba, decir peronismo es muy refractario, y si se quiere gobernar en Córdoba hay que ponerse debajo de otro paraguas. Pero quiero preguntarle, el concepto movimentista del peronismo, ¿no es un gran justificativo para pendular por distintas expresiones ideológicas? Digo, porque adentro del peronismo estaba la JP Los Montoneros, que son expresiones de izquierda, pero también vino Menem y ejerció un liberalismo como el que ni siquiera Macri se animó a ejercer. ¿En dónde está la ideología real del peronismo? Bueno, te voy a contestar dos cosas, ¿no? Una respecto a tu introducción, también respecto de, digamos, el peronismo en Córdoba. Déjame que haga una muy pequeña incursión, digamos. He estado leyendo un autor que se llama Federico Zapata, tiene un texto muy interesante, se llama La democracia del farmer, donde cuenta un poco el proceso de la constitución identitaria de Córdoba, pero también productiva de Córdoba, ¿no? Y yo creo que el peronismo, y sobre todo en los últimos 20 años, el peronismo de Córdoba ha intentado conectar, digamos, con una identidad de Córdoba, con una forma de productiva en el interior, sobre todo de Córdoba, y ha sabido también interpretar algunas cuestiones, trayendo, obviamente, una nueva interpretación, una interpretación propia para este territorio. Y a mí me parece que eso, digo, más allá de que decíamos hace un momento, ¿no?, que es un significante en disputa, a mí por lo menos, a mí me parece relevante. Y en segundo término, respecto a tu pregunta sobre el tema del movimentismo, yo lo que creo es que el peronismo siempre ha intentado interpretarse y autointerpretarse por fuera de las categorías, sobre todo importadas, las categorías europeas con las que se ve la política, y eso le ha brindado una vitalidad y ha intentado conectar con una identidad propia, ¿no?, de lo argentino como modo de ser argentino, y brindar un concepto político que conduzca la economía, por supuesto, basado sobre una idea de Estado con empresas fuertes conducidas por el Estado. Esto en otros momentos históricos, por supuesto, me parece que también coincidente con un momento allá por el año 89, 90, donde se hablaba del fin de la historia, no sé si vos te acordás, se hablaba del fin de las ideologías, y por allí sucumbió el peronismo, digamos, ante esos cantos de sirena, pero firmemente en el nuevo siglo reflotó su gran ideario, y me parece que para cerrar un poco el círculo, digamos, desde el comienzo, fíjate cómo se da de revulsivo que todavía en otros lugares, como vos citaste, Brasil o España, este significante sigue siendo un gran fantasma, como decía el autor del manifiesto, ¿no? Un fantasma que recorre y que todavía problematiza. Así que me parece eso que pone el peronismo de una manera muy vital. Una definición en dos palabras, Armando, porque hace tiempo, hace unos meses, nuestro filósofo, uno de los tantos que tenemos, Guillermo Rica, decía sobre el peronismo de Córdoba, que es un peronismo pardo, neoliberal y antipolítico, un peronismo suizo. ¿Cuál es el peronismo de Hacemos por Córdoba, de Llamosas incluido? No, yo lo acabo de decir, ¿no? Me parece que el peronismo de Hacemos por Córdoba, y vuelvo a citar en esto a Fede Zapata, digamos, bueno, también otros autores que resaltan sobre todo el esfuerzo del peronismo de Córdoba por intentar conectar con una identidad muy particular que se forjó, no la identidad que hablaba Sarmiento, ¿no?, la de la Córdoba de las catacumbas, sino la de aquellos inmigrantes, sobre todo italianos, que llegaron a estas pampas y han hecho progresar una provincia. Y yo creo que ese peronismo ha hecho un esfuerzo importante por interpretar esa identidad de progreso, y para mí, sin duda, este peronismo que condujo en su momento José Manuel del Sota, que conduce actualmente Schiaretti,
que en nuestra ciudad conduce Juan Manuel Llamosa, sin duda han traído progreso para Córdoba y para Río Cuarto. Armando, gracias por ayudarnos a entender el fenómeno político que genera tanta adhesión y rechazo. Bueno, gracias a usted por la oportunidad de comunicarnos. El concejal peronista de Hacemos por Córdoba, Armando Chiappe, en el Día de la Lealtad. Así son las